¿Está en riesgo la propiedad privada en la Ciudad de México? Desde este momento les digo que sí. Pero quédense para que yo les explique el por qué y cuál es el truco que va a utilizar la Cuarta Transformación, el Partido Morena, para poner en riesgo la propiedad de todos los que vivimos en la Ciudad de México. Así es, el pasado lunes 2 de septiembre de 2024 se publicó una reforma al artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Vamos a ver en qué consiste y por qué está en riesgo la propiedad privada en la Ciudad de México. Miren, el texto de este artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, no del país completo, que sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no, esa no, es la de la Ciudad de México. Bueno, el texto decía lo siguiente, fíjense qué detalle tan sutil. Se leía que la Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad privada y con la modificación que establece, el nuevo texto va a decir lo siguiente. Dice, la Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política en los Estados Unidos Mexicanos. A ver, casi no se nota la diferencia, ¿verdad? Es una cosa muy simple. Antes el artículo 3 decía el respeto a la propiedad privada. Quitaron la palabra privada y ponen el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, sí, el artículo 27, ahora sí, de la Constitución, que rige a todo el país. ¿Por qué hubo este cambio? Quitaron la propiedad privada y pusieron que va a estar igual, o sea, se va a respetar la propiedad como lo respeta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver, vamos a ver en qué consiste el truco, porque no solamente se trata de que hayan borrado la palabra privada. Vamos a ver qué es lo que dice en este momento el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este septiembre de 2024 dice el artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Aguas y tierras corresponden a la nación, ¿sí? La cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. O sea, en un principio, las tierras y las aguas nacionales son propiedad de la nación, pero la nación le puede transmitir este dominio de un pedazo de tierra a un particular y en eso constituye la propiedad privada. Así hemos sido regidos desde siempre. Yo les había dicho en otro video que por esa razón la propiedad privada en México no está garantizada. Hay otras naciones, por ejemplo, los Estados Unidos, en los que el pedazo de tierra de la persona le corresponde. Lo que hay arriba y lo que hay abajo, es propiedad privada. Por esa razón, si un estadounidense en sus tierras, ahí en el terreno que él tiene, descubre petróleo abajo de su tierra, bueno, pues el petróleo le pertenece también. Y por eso, bueno, pues un montón de gente se ha hecho pues millonaria porque encontraron petróleo o encontraron oro o encontraron plata u otros minerales. Pero bueno, ese debate no lo vamos a manejar el día de hoy. Lo importante es decir entonces, el principio fundamental es este y lo repito. Tierras y aguas del país son propiedad de la nación. Y es la nación la que puede transmitir el dominio de un pedazo de tierra a un particular y en eso consiste la propiedad privada. ¿Cómo hace la nación o quién es la nación que transmite esto? Pues finalmente es el Estado, comprendido por una de las partes del Estado, es el gobierno. Es el gobierno el que decide que, bueno, pues este cacho te pertenece, tienes tus escrituras y ese terreno, esa casa, esa propiedad es tuya porque el Estado lo permite, ¿no? Pero bueno, aquí hay un punto bien interesante que se llama expropiación.
Si el Estado necesita tu terreno, si el Estado necesita tu pedazo de tierra, lo puede expropiar. Pero no así de fácil, no como Hugo Chávez, que como acto electoral iba diciendo expropiese tal propiedad, sino que tiene que haber un requisito. Dice, las expropiaciones, dice el mismo artículo 27, solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Lo voy a repetir para que lo entendamos con claridad. Las expropiaciones solo pueden hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. El Estado tiene que justificar que es de utilidad pública esa expropiación. Es decir, que a lo mejor necesitan construir una carretera por ese lugar, una carretera que va a conectar a 2 municipios, una carretera importante que necesita conectar un estado con otro, que es vital para el desarrollo, o un tren, ¿le suena? Un tren, también hay que expropiar esas propiedades. Ok, bueno, es de utilidad pública, porque va a beneficiar a mucha gente el que se construya ahí, o un aeropuerto, por ejemplo, un puerto marítimo, en fin, ¿no? Una refinería, por supuesto, porque se supone que va a beneficiar a mucha gente. Es una utilidad pública. Muy bien. Pues por esa razón se puede expropiar ese terreno, esa propiedad, y se tiene que dar una indemnización. ¿Qué significa esto? Que, bueno, pues el Estado, el gobierno le tiene que dar dinero al propietario de esa tierra a cambio de la expropiación. Aquí es un tema bien difícil porque muchas veces el Estado lo que intenta es dar menos dinero del valor de la propiedad. Y hay argumentos jurídicos y argumentos financieros para que den menos dinero del que vale la propiedad. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí el artículo 27 constitucional, la verdad es que es muy largo y detalla muchas de estas cosas importantes, ¿no? Va a decir el interés público, el interés regular, el beneficio social, el aprovechamiento de elementos naturales, en fin. Está muy detallado, pero vamos a quedarnos con estos principios claritos, ¿no? Entonces me voy a regresar cuando dice el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, que dice, perdón, el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política. O sea, ya no hay propiedad privada. Miren, lo que diga el artículo 27 nosotros lo aplicamos en la Ciudad de México. ¿Por qué este truco? Aquí hay un truquito bastante perverso. Acuérdense que este 2024 Morena obtuvo mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Tiene mayoría simple en la Cámara de Senadores y con esto pueden aprobar cuanta cosa se les antoje. Pero sobre todo, al tener mayoría calificada, pueden modificar la Constitución. Es uno de los requisitos para cambiar la Constitución y ellos la pueden cambiar sin ningún problema. Con Morena y los legisladores del Partido del Trabajo y los del Verde Ecologista, bueno, pues ellos saben que van a votar en bloque, no van a cuestionar nada y pueden votar cambios a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Porque es peligroso, porque si este artículo 27 en el futuro próximo es modificado, y de pronto Morena decide que se quite la propiedad privada y ahora se le cambie, como muchos rumores han dicho, se le cambie, en vez de propiedad privada, ahora sea el término de concesión o permiso o cualquier otra cosa. Quiere decir que está en peligro la propiedad privada a nivel nacional porque ya no seremos dueños de nuestras tierras, que de hecho no lo somos. El 27 es muy claro. El Estado nos puede transferir ese dominio, pero si quiere nos lo puede quitar, ¿no? Pero ahora sería mucho más claro. ¿Por qué? Porque al ser una concesión o cualquier otro invento jurídico que se inventen estas personas, bueno, pues ya no seremos tan fácilmente propietarios de un terreno, de una propiedad, de un edificio, de una casa, de lo que sea. Porque fácilmente, bajo cualquier pretexto, puede ser expropiada esa propiedad. Y además, el gobierno puede, gracias a todos los cambios de la ley y que quieren además, que seguramente lo harán, cambiar al Poder Judicial, pues no habrá defensa alguna, no se pagará indemnización, a lo mejor el gobierno dará una cantidad mínima irrisoria en la cual el propietario no podrá hacerse de otra propiedad equivalente a la que tenía, o a lo mejor hasta el gobierno dirá, y no te doy nada.
porque esto es interés superior de la nación. Ya saben cómo son de cursis, ¿no? Entonces, puede ser la posibilidad entonces de que se te quite tu propiedad, no tengas indemnización y además no tengas medios de defensa para ello. Como va a haber ya jueces, magistrados y ministros totalmente alineados al gobierno, entonces si tú vas y te quejas, tratas de defender tu propiedad o por lo menos de defender tu indemnización, no va a haber justicia para ti, porque los jueces nunca van a dictaminar en contra del gobierno a favor de un particular. Acuérdense que la palabra particular, la palabra privada, les espanta mucho a ellos, es el diablo, ¿no? Es lo malo. Entonces nunca le van a dar razón a un particular o a un privado. Y si hubiese un juez que le diera la razón a un particular o un privado, entonces ahí tienen ellos la creación de un nuevo órgano de vigilancia dentro del Poder Judicial, el cual seguramente lo van a castigar, lo van a inhabilitar o lo van a correr de su trabajo para siempre, ¿no? Porque para eso es ese órgano. Dice, es un órgano disciplinario para que los jueces actúen con honestidad y con apego a la ley. La realidad es que aquel juez que se nos salga del huacal será castigado. Y ahí está la amenaza, te estamos vigilando. Entonces, obviamente, una sentencia a favor de un particular porque está defendiendo sus derechos será considerado como una traición, ¿verdad? ¿Cómo le das la razón a un particular por encima de los supremos intereses del Estado y del bienestar público? Entonces, mucho cuidado con eso, porque ahorita parece que no pasa nada. Y de hecho ellos han dicho, Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que además ya se va y va a formar parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, él dice, no se preocupen, no va a pasar nada, la propiedad privada está garantizada, nada más es un tema jurídico para estar acordes a la Constitución Política Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es nada más para estar jurídicamente iguales y en concordancia jurídica. A mí me llama particularmente la atención de que es muy probable que entonces este cambio sea porque viene un cambio en el artículo 27 constitucional. ¿Será que viene ese cambio? No me sorprendería, pero hay que estar atentos. ¿La propiedad privada en la Ciudad de México está en riesgo? Sí, y probablemente en un futuro lo esté la propiedad privada en toda la nación. ¿Qué opinan, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.